Título: El eco del cementerio. Dicen que si escuchas el cántico una sola vez, tu alma ya no vuelve a ser tuya. Yo tampoco lo creí. Hasta esa noche. La luna colgaba como una herida abierta en el cielo, derramando su luz pálida sobre las cruces torcidas del cementerio. El padre Lorenzo apretó el crucifijo entre los dedos, más por miedo que por fe. El pueblo entero hablaba de un canto que nacía de entre las tumbas. Un cántico tan antiguo que ni los archivos de la iglesia lo registraban. Cuando cruzó el portón de hierro, el chirrido fue como un gemido de advertencia. Dentro, el aire olía a tierra húmeda y flores marchitas. Y entonces, lo escuchó. Un murmullo, leve, como si 100 voces se unieran en un susurro ahogado bajo la tierra. El sonido reptaba entre las lápidas, acariciando las piedras, rozando los oídos como dedos fríos. Lorenzo dio un paso atrás, pero sus pies se negaron a obedecerle. Ave María, balbuceó, aunque su voz se quebró. El murmullo creció. Ya no era un eco, era un cántico. Las palabras no pertenecían a ningún idioma que él conociera, pero cada sílaba pesaba como una plegaria condenada. Y mientras sonaba, una de las tumbas, la más antigua del cementerio, comenzó a abrirse. Lorenzo vio cómo la tierra se movía sola, removida por algo que no debía existir. El crucifijo tembló en su mano. Y entonces lo vio, una figura delgada, huesuda, cubierta de polvo, levantándose lentamente. Pero sus labios estaban cantando. No gritó. No podía. Aquella voz muerta se unía al cántico. Y con cada nota, otra tumba se agrietaba. El padre Lorenzo retrocedió. Tropezó con una lápida y cayó de rodillas. Desde el suelo, vio cómo las cruces de piedra se inclinaban, como si escucharan una misa que no era de este mundo. De repente, las campanas de la iglesia. Título: La niña de la tumba vacía. Dicen que nadie vuelve del cementerio, pero esa noche, alguien lo hizo. El padre Lorenzo no había dormido desde que escuchó el cántico. Las campanas aún resonaban en su mente y aquella mano, esa mano seca golpeando la tierra, seguía persiguiéndolo en cada sombra. Pero nada lo preparó para lo que vio frente a la puerta de la iglesia al amanecer. Una niña, descalza, vestida con un camisón amarillento que olía a tierra. Su piel estaba fría como la piedra de las tumbas. Pero sus ojos parecían 2 pozos sin fondo. ¿Quién eres?, preguntó Lorenzo, con la voz quebrada. Ella no respondió, solo le extendió un libro, un cuaderno de cantos, viejo y cubierto de barro seco. En la primera página, escrita con una tinta que parecía sangre seca, solo había una frase: no dejes que canten por tercera vez. El padre tragó saliva. Su mirada bajó al cuello de la niña, y entonces lo vio. Un crucifijo oxidado, tan antiguo que no debería existir, colgaba de una cadena rota. ¿De dónde saliste?, susurró, más para sí mismo que para ella. La niña giró la cabeza lentamente y señaló hacia el cementerio. Sus dedos estaban llenos de tierra. Lorenzo corrió hasta la tumba de donde la había visto salir. El sol apenas iluminaba las lápidas cuando encontró la respuesta. El nombre en la piedra era Isabella Romero. Fecha de muerte: hacía 10 años. Pero la tumba estaba vacía. El aire se volvió espeso, casi imposible de respirar. La niña comenzó a tararear. Una melodía suave, hipnótica, idéntica al cántico de medianoche. Cada nota parecía arrastrar consigo el frío del subsuelo. «¡Basta!», gritó Lorenzo, intentando taparle la boca. Ella lo miró fijamente y sonrió. Fue entonces cuando él lo entendió. Ella no estaba cantando, ella estaba llamando. A lo lejos, desde el cementerio, un segundo eco respondió. T2. Otra tumba se estaba abriendo. Y esta vez, no sonaba sola. Título: El sacerdote que cantó sin fe. Dicen que un hombre sin fe no debería acercarse al misterio, pero el padre Lorenzo ya no era un hombre de fe. Esa noche, la niña permanecía sentada en el banco más oscuro de la iglesia. No hablaba, no parpadeaba, solo tarareaba esa melodía maldita que se pegaba a los huesos. Lorenzo no podía soportarlo más. Agarró el cuaderno de cantos que ella le había dado y lo abrió. Las páginas parecían respirar, como si el papel guardara un eco de los muertos. «Si esto es una blasfemia, la acabaré cantando yo mismo», murmuró, temblando. Sus dedos rozaron las notas escritas con aquella tinta oscura. No sabía por qué, pero entendía la melodía. Era como si siempre hubiera estado allí, enterrada en algún rincón prohibido de su memoria. Y entonces, lo hizo, cantó. La primera nota salió rota, apenas un susurro. La segunda, más firme. A la tercera, la iglesia entera comenzó a temblar. Las velas se apagaron solas.
El aire se volvió tan frío que su aliento salía en nubes blancas. Desde el cementerio, un estruendo como de piedra resquebrajándose sacudió la tierra. Y entonces lo oyó, pasos. Lorenzo corrió hasta la puerta. En la penumbra, vio siluetas tambaleantes cruzando el portón del camposanto. Eran cuerpos, pero no parecían caminar, se deslizaban, guiados por una fuerza invisible. El sacerdote quiso detenerse, pero no podía. Su voz seguía cantando sola, como si alguien más hablara a través de él. Cada palabra era una llave girando en la cerradura de la tierra. La niña se levantó, sonriendo. «Ahora no puedes parar», dijo con una voz hueca, demasiado vieja para su cuerpo pequeño. Lorenzo sintió como algo en su interior se quebraba. Intentó cerrar el libro, pero las páginas no se movían. Estaban pegadas a sus manos, latiendo como un corazón enfermo. Fue. El primero de los muertos llegó hasta la iglesia. Su mandíbula colgaba torcida. Pero cuando abrió la boca, cantó. Y el eco de aquel cántico maldito fue tan poderoso que, por un instante, título, la campana que no debía sonar. Dicen que cuando suenan las campanas a medianoche sin que nadie las toque, es porque los muertos han encontrado el camino. El padre Lorenzo no había salido de la iglesia desde aquella noche. Las puertas estaban atrancadas. Las ventanas cubiertas con crucifijos improvisados. La niña seguía allí, inmóvil, con los ojos abiertos como si no necesitara parpadear. Y entonces ocurrió. Un tañido profundo, grave, que atravesó las paredes de piedra. La campana del campanario. Pero no era medianoche todavía. El sonido se repitió. Los bancos de madera crujieron. El aire olía a hierro y tierra. La niña sonrió por primera vez desde que había llegado. «Ellos han despertado», susurró, como si fuera un rezo. Lorenzo subió las escaleras hasta el campanario. Cada peldaño gimió bajo sus pies. Al llegar arriba, el viento helado lo golpeó en el rostro, pero no había nadie. La cuerda de la campana estaba quieta. Aún así, el bronce se balanceaba solo, golpeándose una y otra vez, como si manos invisibles lo meciesen. Y entonces, entre los ecos metálicos, lo escuchó, un segundo sonido. Bajo, profundo, el cántico. Miles de voces cantando desde el cementerio. Lorenzo miró hacia abajo. Y lo vio. Las tumbas se abrían. No una, no dos, todas. La tierra se movía como un mar de barro. Brazos esqueléticos salían disparados hacia la superficie. Uñas largas rasgando la noche. La campana siguió sonando. Cada golpe más fuerte que el anterior. En el pueblo, las luces comenzaron a encenderse una por una. La gente salía de sus casas, mirando hacia el campanario, sin entender. Pero Lorenzo sí lo entendía. Título, El cántico prohibido. Dicen que hay canciones que nacen de la fe, y otras, del hambre de los muertos. El padre Lorenzo no pudo cerrar los ojos en toda la noche. Desde el campanario, vio como las sombras de los resucitados cruzaban el cementerio como un ejército sin sonido, siguiendo aquel cántico imposible de detener. En el centro de todo, la niña, con el cuaderno abierto, moviendo los labios como si estuviera recitando un himno prohibido. Al amanecer, Lorenzo se encerró en la sacristía. Tenía que destruir ese libro. Pero cuando intentó arrancar una página, el papel sangró. Un hilo rojo, espeso, manchó sus dedos. El cántico no estaba escrito. Estaba vivo. «Padre», susurró la niña desde la puerta. Su voz era tranquila, pero sus ojos eran dos pozos vacíos. «Si rompe el libro, ellos cantarán más fuerte». «¿Qué eres tú?», preguntó Lorenzo, con la garganta seca. La niña sonrió. «Soy la primera que escuchó el cántico. Y la última que cerró una tumba». Lorenzo retrocedió. Las paredes de la sacristía parecían más estrechas. El aire más pesado. «¿Por qué cantan? ¿Qué quieren?». La niña dio un paso al frente. «No quieren nada. Ellos no piden. Ellos llaman». Y entonces, lo abrió. El cuaderno. Las páginas se movieron solas como si un viento invisible las arrancara de sus raíces. Lorenzo vio símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido. Pero cada vez que sus ojos los rozaban, su mente escuchaba el eco, el cántico de medianoche. Una voz, vieja como la tierra misma, resonó en su cabeza. «Canta 3 veces. Y la puerta no se cerrará jamás». Lorenzo soltó el libro como si quemara. No, pero la niña ya estaba cantando. Una nota. 2. La tercera, nunca llegó. Porque el sacerdote le tapó la boca. El eco se rompió. Título, La puerta bajo la iglesia. Dicen que toda iglesia está construida sobre tierra sagrada, pero algunas esconden algo que nunca debió tocar la luz.
El padre Lorenzo pasó la noche sentado frente al altar, con el cuaderno de cánticos cerrado entre sus manos, como si temiera que respirara solo. La niña no hablaba. Sus ojos vacíos parecían mirar más allá de los muros de piedra, como si escuchara algo que él no podía oír. Hasta que, poco antes del amanecer, las losas del suelo comenzaron a crujir. Un sonido hueco, repetitivo, subía desde las entrañas de la iglesia. Golpes, no de los muertos bajo sus tumbas, sino de algo más profundo. ¿Qué hay ahí abajo?, preguntó Lorenzo, temblando. La niña giró la cabeza lentamente. Su sonrisa era apenas un hilo en su rostro pálido. La puerta, la que ellos quieren abrir. El sacerdote corrió al sótano de la iglesia, llevando solo una vela y el crucifijo. Bajó por una escalera tan vieja que los peldaños parecían polvo a punto de desmoronarse. Cuanto más descendía, más frío se volvía el aire. Y entonces, la vio. Una losa enorme de piedra negra, cubierta de símbolos idénticos a los del cuaderno. No era una tumba, no era un altar, era una puerta. Las marcas parecían brillar débilmente, como si un fuego invisible ardiera debajo. Lorenzo retrocedió, pero entonces escuchó el eco, un cántico lejano, resonando desde el otro lado de aquella piedra. No voces humanas, algo más antiguo. La niña apareció detrás de él sin haber hecho ruido. Ellos no pueden abrirla desde adentro, dijo, con voz dulce. Necesitan un sacerdote para cantar la tercera vez. Lorenzo sintió un nudo en la garganta. Jamás. Pero entonces, la losa negra se estremeció. Una grieta fina, apenas visible, cruzó la piedra, y del otro lado, algo rió. No era el eco de un muerto. Era la risa de algo que llevaba siglos esperando. Título: El tercer cántico. Dicen que el tercer cántico no debe ser escuchado por oídos vivos, pero esa noche, hasta las campanas de la iglesia parecían contener el aliento. El padre Lorenzo no durmió. La grieta en la losa negra crecía, como una herida que se negaba a cerrar. Desde abajo, el cántico se hacía más fuerte. Ya no un eco lejano, sino un himno que temblaba en sus huesos. La niña estaba de pie frente a la puerta, como si hubiera nacido allí. «Padre», susurró, «ya casi es hora». Lorenzo apretó el crucifijo hasta clavarse los bordes en la palma. «No lo cantaré. No abriré esa puerta». Pero entonces la iglesia entera comenzó a gemir. Las paredes se agrietaron. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, y desde el cementerio, un coro de voces muertas respondió con una sola palabra que no era de este mundo. «Canta». La niña sonrió, y cantó la primera nota. El suelo tembló. Cantó la segunda. La grieta en la losa se ensanchó, y de ella brotó un humo negro, espeso, que olía a tierra vieja y carne podrida. Lorenzo gritó: «Detente», pero antes de poder tocarla, el libro de cánticos se abrió solo en sus manos. Las páginas giraban como si fueran arrastradas por un viento invisible. Y entonces, contra su voluntad, su voz salió. El tercer cántico. No lo estaba cantando solo. Cada tumba, cada cadáver, cada sombra del cementerio se unió en un coro perfecto y espantoso. La losa negra comenzó a romperse. Bajo sus pies, el suelo ardía. Y entonces lo vio. Un ojo, gigante, antiguo, mirando desde el otro lado de la puerta. No humano, no de esta tierra. La niña se volvió hacia él. «Ya casi está aquí. Padre, ahora solo queda esperar que no nos mire demasiado tiempo». Lorenzo cayó de rodillas, incapaz de dejar de cantar, mientras las campanas de la iglesia sonaban solas, como si anunciaran un funeral que aún no había comenzado. Título: El ojo bajo la losa. Dicen que mirar demasiado tiempo a lo prohibido es invitarlo a entrar. El padre Lorenzo no quería abrir los ojos, pero no podía cerrarlos. El cántico seguía retumbando en sus entrañas. Y la grieta bajo la iglesia ya no era solo una fisura, era un portal, una herida en la tierra. Y allí, lo vio. Un ojo. No parpadeaba. No tenía párpado alguno. Era inmenso, lleno de venas oscuras que parecían raíces. Su pupila no era redonda, sino una espiral infinita que giraba lentamente, atrayéndolo todo hacia su centro. La niña, de pie junto a la puerta, lo miraba fascinada. «No le temas, padre», dijo con voz baja, casi reverente. «Él recuerda tu nombre». Lorenzo retrocedió. Su espalda chocó contra los muros de piedra. «¿Qué es eso?». La niña inclinó la cabeza. «No preguntes lo que ya está despierto. Solo, canta». Pero Lorenzo no cantó. No esta vez.
Reunió toda la fuerza que le quedaba y levantó el crucifijo, apuntándolo al ojo. «Retrocede. En nombre de Dios». El ojo se detuvo, solo por un instante. Luego, algo peor ocurrió, parpadeó. La losa entera tembló. De la grieta surgieron dedos largos, huesudos, buscando la superficie. No eran manos humanas. Eran garras que arañaban la piedra con un sonido que helaba la sangre. La niña comenzó a cantar de nuevo. Pero esta vez su voz no era suya. Era grave, profunda, vieja como la tierra. Y el ojo sonrió. No tenía boca. Pero la grieta se curvó. Y Lorenzo sintió algo dentro de su mente romperse. Vio recuerdos que no eran suyos, pueblos enteros cantando bajo lunas rojas, sacerdotes entregando sus voces a la oscuridad, y tumbas que nunca volvieron a cerrarse. Entonces, desde fuera de la iglesia, un nuevo sonido surgió: campanas. No las de su campanario, sino todas las campanas del pueblo. Repicando. Título: Las campanas que llaman al abismo. Dicen que cuando todas las campanas suenan al mismo tiempo, no anuncian una misa, sino el fin de todo lo sagrado. El padre Lorenzo salió del sótano tambaleándose, con el eco del ojo aún quemándole en la mente. Afuera, el pueblo estaba despierto. Las luces parpadeaban en cada casa, pero nadie se atrevía a salir. Las campanas no dejaban de sonar, una tras otra, como si manos invisibles las golpearan con furia. Y entonces vio algo imposible: el campanario de la iglesia no se movía. Su campana estaba inmóvil, pero el sonido retumbaba igual, multiplicado, como si cada piedra del pueblo estuviera gritando. La niña estaba en el altar, con el cuaderno abierto. Sus dedos se movían sobre las páginas como si acariciaran un animal dormido. «Ya lo escuchan todos», dijo, sin mirarlo. «Ahora nadie podrá negarlo». Lorenzo se acercó a ella con pasos temblorosos. «Detente. Si sigues, no habrá retorno». La niña levantó la vista, y por un instante sus ojos no eran de niña, eran dos espejos oscuros reflejando la grieta bajo la iglesia. «El retorno es para los que temen. Tú, padre, tú ya no temes, ¿verdad?». Antes de que pudiera responder, la tierra bajo el pueblo tembló. Las puertas de las casas se abrieron de golpe y, uno por uno, los habitantes comenzaron a salir. No caminaban, avanzaban como sonámbulos, atraídos por un canto que solo ellos podían oír. El coro crecía. Hombres, mujeres, ancianos, incluso niños. Todos murmuraban la misma melodía prohibida. Y mientras más cantaban, más fuertes sonaban las campanas. De pronto, una sombra gigantesca cruzó el cielo. No tenía forma definida, solo un contorno que devoraba las estrellas. El ojo bajo la losa, ahora los miraba a todos desde el firmamento. Lorenzo cayó de rodillas. Quiso rezar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. ¿Por qué? Entre campanadas, entre cantos y gritos, escuchó algo nuevo. Una voz, no de este mundo, susurrándole su propio nombre. Título: La procesión de los que ya no respiran. Dicen que no hay nada más aterrador que el silencio, excepto cuando viene después de un cántico. El padre Lorenzo miraba desde el umbral de la iglesia mientras el pueblo entero avanzaba por la calle principal. Nadie hablaba, nadie lloraba, no había pasos apresurados, solo una marcha lenta, rítmica, como si una sola voluntad los moviera a todos. Los ojos de los aldeanos estaban vacíos, sus bocas entreabiertas, y de ellas salía un susurro apenas audible, el eco del cántico prohibido. La niña estaba de pie frente al altar, esperando, con el cuaderno abierto como si fuese una reliquia sagrada. «Ya casi llegan», murmuró, sin apartar la vista de la grieta bajo la iglesia. «Y cuando crucen la puerta, ya no habrá retorno». Lorenzo dio un paso hacia ella. «No dejaré que esto ocurra». La niña giró su cabeza lentamente y sonrió. «Padre, ya ocurrió». Entonces, el suelo tembló. La grieta bajo la iglesia se ensanchó con un crujido seco. Y de ella emergió una bruma negra, densa, que se filtraba entre las losas y trepaba por las paredes como humo vivo. Las campanas sonaron al unísono. Y el pueblo, como obedeciendo una señal, comenzó a entrar en la iglesia. Uno tras otro, en silencio absoluto. Ni siquiera parpadeaban. Lorenzo trató de bloquear la puerta, pero no podía tocar a ninguno de ellos, sus cuerpos estaban fríos, como si no tuvieran sangre. «Despierten. Por amor a Dios. Despierten», gritó. Y entonces, la primera anciana cruzó el umbral. Abrió la boca, y de su garganta salió una nota tan profunda que las velas del altar se apagaron. El cántico había comenzado de nuevo, esta vez con cientos de voces. La niña levantó los brazos. «El ojo ya los ve. Cantad para él». Y Lorenzo vio cómo la grieta se rompía aún más.
dejando entrever algo al otro lado. Título: El sacerdote que intentó cerrar el abismo. Dicen que hay rezos que salvan almas, y otros que solo retrasan el infierno. El padre Lorenzo estaba de rodillas frente a la grieta. El cuaderno de cánticos ardía en sus manos. Pero no con fuego, las páginas palpitaban como carne viva. Suplicándole que cantara. No, murmuró, apretando los dientes. Si debo morir, que sea luchando. La niña se acercó a él. Su sombra más larga de lo que debería. Padre, no puede luchar contra lo que ya está dentro de nosotros. ¿No lo oye? Ellos lo llaman por su nombre. Y entonces lo escuchó. Entre las voces del pueblo. Entre los ecos de las campanas invisibles. Una voz más profunda que el tiempo mismo. Lorenzo. La grieta se abrió aún más. Del otro lado. El ojo giraba lentamente. Mientras dedos huesudos se arrastraban hacia la superficie. El sacerdote levantó el crucifijo y gritó con toda su fe. «Cristo no permitirá esto». La niña rió. Una risa hueca. Casi mecánica. Cristo cerró los ojos hace siglos. Padre. Lorenzo miró el altar. En un acto desesperado. Colocó el cuaderno sobre él. Lo empapó con el vino sagrado y encendió una vela. Las llamas se elevaron como si reconocieran la guerra que estaba por comenzar. El cántico del pueblo cambió, ahora sonaba furioso. Como una marea negra tratando de apagar el fuego. Lorenzo, con lágrimas en los ojos, comenzó a rezar. No era un salmo. No era una misa. Era un grito de pura fe. Cada palabra golpeaba la iglesia como un trueno. El ojo parpadeó. Por primera vez, retrocedió. Pero antes de que pudiera cerrarse la grieta. La niña gritó con una voz que no era humana. «Canta o muere con él». Las campanas estallaron. El pueblo entero abrió la boca en un alarido que rompió los vitrales. Y del suelo, algo enorme empujó contra la piedra, intentando cruzar. Lorenzo apretó los... Título: El sacrificio del último canto. Dicen que todo cántico tiene un final, pero no todos terminan con los vivos. El padre Lorenzo se puso de pie frente a la grieta abierta. El ojo lo miraba. Inmenso. Devorándolo todo. Las manos negras ya casi tocaban la superficie. El pueblo, en trance, cantaba sin cesar. Sus voces resonando como un mar de muertos. La niña se acercó lentamente. Su rostro iluminado por una luz que no venía de las velas. Padre, usted sabe qué debe hacer. Lorenzo levantó el crucifijo con una mano, mientras en la otra sostenía el cuaderno. La última página ardía como si supiera lo que estaba por ocurrir. Allí estaba escrito el último cántico. El que nadie debía pronunciar. Si lo canto, me llevará a mí también, dijo. Su voz quebrada. La niña sonrió. Pero salvará al resto. El sacerdote cerró los ojos. Por primera vez en su vida. No rezó. No pidió perdón. Solo inhaló profundamente, y cantó. Su voz rompió el aire como una campanada de hierro. No era melodía. Era un grito sagrado. Un eco que hizo sangrar los oídos del pueblo y detener el ojo en su avance. La grieta comenzó a cerrarse. Pero con cada verso, algo dentro de Lorenzo se desgarraba. La niña cayó de rodillas, tapándose los oídos. No, no es tuyo para cantar. El ojo se agitó con furia. Las manos negras se contrajeron y desaparecieron. El cántico prohibido del pueblo se apagó como una vela en medio de un vendaval. Y entonces, silencio. La grieta se cerró por completo. Pero Lorenzo ya no estaba. Solo quedaba su crucifijo, partido en dos. Y el cuaderno de cánticos, vacío, sus páginas en blanco. La niña se levantó lentamente, con lágrimas en los ojos. Él cantó mejor que nadie. Las campanas dejaron de sonar. El pueblo despertó como si nada hubiera pasado, sin recuerdos de lo ocurrido. Pero, bajo la iglesia, muy en lo profundo, una voz susurró. Gracias, Lorenzo, hasta que alguien vuelva a cantar. Y título: El eco que nunca murió. Dicen que cuando un canto sagrado termina, su eco puede durar más que la vida misma. La iglesia estaba en calma. No había grietas, ni campanas, ni sombras reptando bajo el suelo. El pueblo volvió a la normalidad como si la noche del horror nunca hubiera existido. Pero la niña lo sabía, el silencio estaba mintiendo. Una madrugada, mientras limpiaba el altar, escuchó algo. No era un sonido fuerte. Era apenas un murmullo, como un suspiro atrapado entre las paredes. Lorenzo, decía. La niña dejó caer el crucifijo que sostenía. La voz venía de debajo de las losas, exactamente donde la grieta había estado. No era un gemido de dolor, era un canto. Débil, pero claro, como si alguien estuviera practicando una melodía que no debía existir. Esa noche, decidió bajar sola a la cripta. La antorcha iluminaba los escalones húmedos mientras los ecos la seguían.
multiplicándose. Con cada paso, las palabras eran más nítidas. No todo está cerrado, no todo. Cuando llegó al fondo, el suelo estaba intacto. Ninguna fisura. Pero sobre la piedra central había algo nuevo, el cuaderno de cánticos, el mismo que había quedado vacío. Ahora con una sola frase escrita en tinta roja. Canta para que yo no lo haga. La niña retrocedió, aterrada. Entonces, las campanas de la iglesia sonaron una sola vez. Nadie más las oyó. Solo ella. Y en ese instante entendió la verdad, Lorenzo no había sellado el abismo. Solo lo había contenido, dentro de su propia voz. Padre, susurró. Temblando, ¿qué ha hecho? La antorcha se apagó. Y en la oscuridad, una voz suave, casi paternal, le respondió. Enséñales a cantar. El eco llenó la cripta como si 1000 gargantas estuvieran repitiendo la misma orden. Título: El cántico de los huérfanos de Dios. Dicen que hay melodías que solo los creyentes pueden oír, pero esta no necesitaba fe. Solo vacío. El cántico comenzó en susurros. Primero, un anciano en la plaza del pueblo tarareó unas notas sin saber por qué. Luego, un niño lo repitió en la escuela, como si fuese una rima aprendida en sueños. En cuestión de días, la canción ya estaba en todas partes, y nadie recordaba haberla escuchado antes. La niña observaba desde la torre de la iglesia, el cuaderno de cánticos en sus manos. Las páginas ahora estaban llenas, escritas con una caligrafía que no era humana. Se extiende, murmuró, sonriendo, tal como él dijo que pasaría. Mientras tanto, en una ciudad lejana, un hombre que no había rezado en 20 años se despertó a medianoche cantando sin abrir los ojos. En otro lugar, una mujer se arrodilló frente a una pared vacía, llorando y tarareando la misma melodía. No sabían qué significaba, pero no podían detenerse. La prensa comenzó a llamarlo la canción de los huérfanos de Dios. Médicos hablaban de histeria colectiva. Psicólogos mencionaban sugestión masiva. Pero ninguno de ellos se atrevía a escuchar la grabación completa, las voces se distorsionaban. Y entre las notas aparecía algo, otro canto. Más profundo. Escondido en el fondo del sonido. En la iglesia. La niña abrió el cuaderno y leyó las nuevas líneas escritas en tinta oscura. Cuando todos la canten, la puerta no tendrá cerradura. De repente, las campanas sonaron. No solo en su iglesia. En todas. En pueblos abandonados. En ciudades sin fe. El eco llegó desde el cielo como un trueno invertido. Y por primera vez en siglos, el ojo volvió a parpadear desde la nada. La niña levantó la vista. Con lágrimas de júbilo. Padre Lorenzo, lo estamos trayendo de vuelta. Y mientras el mundo entero comenzaba a tararear la misma canción sin entender por qué, algo, debajo de la tierra, rió. Título: La última campanada. Dicen que cuando suenan las campanas a medianoche, no llaman a los vivos, sino a los que esperan bajo tierra. El mundo entero estaba cantando. Desde los pueblos más remotos hasta las ciudades más ruidosas. Millones de voces repetían el mismo cántico. Sin saber por qué. No había fronteras ni lenguas, solo una melodía que nadie podía dejar de tararear. La niña estaba de pie en el altar. El cuaderno de cánticos abierto frente a ella. Las páginas ya no eran de papel, parecían hechas de carne. Latiendo con cada palabra que aparecía. Padre Lorenzo, ya casi está. El suelo de la iglesia comenzó a temblar. Las losas se agrietaron. Y la antigua fisura volvió a abrirse. Pero esta vez, no había resistencia. No hubo rezos que pudieran detenerla. Las manos negras emergieron una tras otra, como raíces de un árbol imposible. Las campanas repicaron una última vez. No sonaban como bronce. Sonaban como huesos. Del abismo surgió el ojo. No era uno solo esta vez. Cientos de ellos parpadeaban en la oscuridad. Cada uno reflejando un mundo distinto, mundos donde la fe había muerto hacía mucho. Canta, niña. Tronó una voz que no necesitaba aire para existir. Ella cantó. Y su voz fue la llave. El pueblo entero. El mundo entero. Se unió a ella. Cada verso arrancaba más grietas en la realidad. Entonces, entre aquel coro monstruoso, una voz diferente emergió, la del padre Lorenzo. Basta. Por un instante. El cántico se quebró. Las manos se detuvieron. Los ojos parpadearon confundidos. Lorenzo, o lo que quedaba de él, se alzó desde la grieta, hecho de luz y sombra, cargando su crucifijo roto como si todavía fuera un arma. Si este canto debe terminar, terminará conmigo. Y cantó, no la canción prohibida, sino un rezo tan puro que las campanas estallaron en 1000 pedazos. Las voces del mundo entero se apagaron. La grieta se cerró de golpe, arrastrando consigo al padre Lorenzo y a todo lo que habitaba allí abajo. Cuando el silencio volvió, solo la niña quedó de pie,
El cuaderno vacío otra vez. Sonrió. Él cree que ha ganado, pero los ecos nunca mueren. Y en la distancia, bajo la tierra, una campanada más sonó. No de bronce, no de hueso, sino de algo que aún respiraba. Epílogo. El eco que espera. Dicen que el silencio después de una campanada nunca es realmente silencio. La niña se quedó sola en la iglesia. Afuera, el mundo parecía haber despertado de un sueño del que nadie recordaba nada. No más cánticos. No más temblores. El pueblo volvió a su rutina, convencido de que todo había sido una pesadilla colectiva. Pero ella sabía la verdad. Bajó a la cripta una última vez. Las antorchas se encendieron solas, como si la esperaran. En el centro del suelo, justo donde había estado la grieta, ahora solo había una losa nueva, marcada con un símbolo que no pertenecía a ningún idioma conocido. Se arrodilló, apoyó la oreja contra la piedra, y sonrió. «¿Todavía estás ahí?», susurró, y entonces lo oyó. No era una canción completa, no aún. Solo un compás, una nota única, repetida como un latido. Dum, dum, dum. El eco del padre Lorenzo. El eco de aquello que nunca debió abrirse. La niña cerró el cuaderno vacío y lo abrazó contra su pecho. Afuera, las campanas rotas de la torre comenzaron a moverse sin cuerdas, sin manos, como si respondieran a una orden enterrada en lo más profundo de la tierra. Un toque, otro y otro, cada uno más fuerte que el anterior. La niña levantó la vista hacia el altar y, con una voz tan dulce como letal, prometió: «Cuando suenen 12 veces, yo cantaré de nuevo, en algún lugar bajo las losas». El abismo rió, y el eco esperó.